Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Portales y en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y específicamente del Departamento de Kinesiología y de la Dirección de Educación Continua, les doy la más cordial bienvenida al webinar de lanzamiento del Diplomado en Actividad Física, Deporte e Inclusión, a cargo de mi querido colega, el kinesiólogo Fernando Muñoz. La Dirección de Educación Continua de la UMCE es la unidad encargada de generar los programas de actualización y especialización profesional, orientados principalmente a docentes en servicio y profesionales de la educación y de la salud, procurando una modalidad de trabajo abierto y flexible, expresado en acciones formativas pertinentes y de calidad que atiendan las diversas demandas de especialización y actualización tanto del medio interno como del medio externo. Por nuestra parte, buscamos asegurar que los programas formativos se realicen en los ámbitos de relevancia institucional, como son la educación y la salud, fortaleciendo y actualizando la formación profesional de sus participantes en coherencia con el modelo educativo, en un compromiso de aseguramiento de la calidad que radica en las propias unidades académicas de la universidad. Es el caso del Departamento de Kinesiología, el cual tiene como propósito contribuir a la formación de kinesiólogos y kinesiólogas, que, a través de sus competencias e iniciativas, puedan aportar desde la disciplina y el conocimiento profesional al desarrollo del país y a la calidad de vida de las personas, con una particular consideración a la vinculación con distintos actores sociales, desplegando el pensamiento reflexivo y crítico, abordando transversalmente en el currículum profesional. Es así como el Departamento de Kinesiología, en conjunto con la Dirección de Educación Continua, desarrolló el Diplomado en Actividad Física, Deporte e Inclusión, el cual aborda, desde los derechos humanos, la práctica y los beneficios que entrega para las personas con discapacidad este espacio tan importante de desarrollo. Se enmarca bajo el modelo ecológico, analizando a la persona desde sus características personales, las tareas que desarrolla y su entorno y contexto. A su vez, propone el desarrollo de la actividad física adaptada como principal estrategia para la inclusión social en espacios de rehabilitación, educación, recreación y deporte. Todo el desarrollo de los módulos de trabajo van de la mano con evidencia científica, experiencias en proyectos y lineamientos nacionales e internacionales para este espacio. Hecha esta introducción, para dar inicio a este programa formativo, hemos preparado este webinar de lanzamiento en conjunto con medios educativos de la universidad, para motivar a las personas asistentes a involucrarse en temas de relevancia como son la inclusión y la actividad física. Solamente a modo informativo, les quiero recordar que sus micrófonos se mantendrán apagados y pueden, si quieren, mantener sus cámaras apagadas o prendidas como ustedes estimen conveniente. Es importante mencionar que después de cada una de las presentaciones de nuestros expertos vamos a dejar algunos minutitos para responder preguntas. Esas preguntas inicialmente las pueden hacer a través del chat y terminadas las presentaciones yo las leeré, aquellas que alcancemos por supuesto, y serán socializadas con ustedes. Al finalizar este webinar, una vez termine la presentación del director del programa, vamos a abrir los micrófonos para que efectivamente puedan hacer sus preguntas a viva voz. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al doctor Javier Pérez Tejero, doctor en Educación Física y Ciencias del Deporte, profesor titular de la Universidad Interino de Actividad Física y Deporte Adaptado, Departamento de Salud y Rendimiento Humano, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Máster Europeo en Actividad Física Adaptada, posgrado en Metodología de la Investigación Cuantitativa y Técnicas Estadísticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es investigador principal y colaborar en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales en relación a la actividad física y el deporte adaptado en convocatorias competitivas, públicas y privadas. Nos presentará el tema Importancia de la formación de los profesionales en actividad física y deporte para la inclusión de personas con discapacidad. Por favor, Javier, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la presentación. Y lo primero, transmitir mis felicitaciones, por supuesto, a la UNCE en el lanzamiento de este diplomado más que necesario.
y en general, por supuesto, a la universidad y en particular a Fernando Muñoz por el ímpetu, la iniciativa y, bueno, y la sintonía con la que desde hace pues, unos meses hacia acá, pues algunos años, venimos colaborando. Como has comentado, Enrique, tengo la grandísima suerte de impartir la asignatura de Actividad Física Adaptada aquí en el grado de Ciencias del Deporte, en el INEF de Madrid, y son ya casi 20 años, el año que viene serán 20 años que venimos impartiendo esta asignatura y estoy seguro, y así los datos lo corroboran, incluso nuestro libro blanco de la titulación aquí en nuestro país, que la actividad física y el deporte adaptado es una de las materias que que debe ser obligatoria en la formación inicial de nuestros graduados, lo que vosotros llamáis kinesiólogos y que nosotros llamamos aquí graduados en ciencias de la actividad física y el deporte. En este devenir, en estos años, hemos tenido la grandísima suerte de colaborar con distintas instituciones y una de las cuales nos ha apoyado más o se ha visto reflejada nuestra actividad en su quehacer ha sido la Fundación Sanitas, con la cual venimos colaborando desde hace más de una década en forma de una cátedra, ¿sí? Entonces me gustaría primero presentar eso que hacemos en la cátedra, porque creo que tiene mucho que ver con la inclusión. De hecho, se llama así, Cátedra de Estudios sobre Deporte Inclusivo. Y no tengo otra intención que servir un poquito de inspiración a la hora de concretar las posibilidades de aquellos que realicen este diplomado. Al efecto de, pues eso, de ejemplificar un poquito en nuestra realidad, que no deja de ser la realidad española, esas inquietudes. Tengo que decir también, y estoy encantado de compartir tanto con Fernando como con Diana, por supuesto, que nos va a hablar obviamente del ámbito más paralímpico, decir que si pongo algún ejemplo de mi deporte, que es el baloncesto en silla de ruedas, pues me disculpéis, porque he sido muchos años entrenador y he tenido la suerte de poder, como coordinador nacional del deporte, pues de vivir en primera persona pues los logros de nuestra selección o cómo ver nuestro deporte ha crecido pues en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde nos trajimos la medalla de plata, ¿no? Pero hoy voy a dejar mi lado deportivo y me voy a centrar en mi lado más académico y paso a compartir brevemente la pantalla con ustedes. Bien, decir que creo que es un triángulo virtuoso en el sentido de lo académico y lo investigador, pero también lo deportivo, porque creo que tenemos que hablar de deporte y de paradeporte, ¿cómo no? Y me gustaría empezar indicando que es para nosotros esto del deporte inclusivo, y es ese que permite la participación conjunta entre aquellos con y sin discapacidad. Esto obviamente requiere de expertise, de conocimiento, tanto de las modalidades deportivas, adaptadas o paralímpicas, de las necesidades de las personas con discapacidad y también de la modificación de los contextos de práctica. Es decir, que no hay una fórmula escrita en esto de la inclusión. Al igual que obviamente tenemos los reglamentos de los deportes, en el tema de la inclusión es algo que tenemos que hacer ad hoc, que tenemos que hacer de manera específica. Pero más allá de esto entendemos que es una actitud hacia el deporte y hacia la práctica deportiva a todos los niveles. Y sabemos de estos beneficios gracias a la investigación. Decir que especialmente nos sirven mucho los contextos de iniciación deportiva con una orientación saludable. Es decir, por ejemplo, clubes de, por ejemplo, qué sé yo, hockey patines, que en un momento determinado piensan que el hockey para personas con discapacidad física, hockey para personas que usan silla de ruedas eléctrica, puede ser una modalidad dentro del club. Y en ese devenir, pues desde la cátedra, pues les ayudamos a la hora de ver cómo adecuar la estructura deportiva, cómo tecnificar a los entrenadores, cómo difundir la actividad, cómo formar a la comunidad para que esa práctica sea una diáspora que atraiga el interés no solo de esos que tienen que ver con ese deporte, sino con el colectivo de las personas con discapacidad de la comunidad. Y nuestra área nuestro día a día se entiende en cinco áreas que voy a detallar muy brevemente. En la universidad, obviamente, nos dedicamos a generar conocimiento y eso pasa por desarrollar proyectos de investigación. Por ejemplo,
en España, en Europa, tenemos la suerte de que la Comisión Europea pues, subvenciona proyectos que favorecen la inclusión. Por ejemplo, Badminton for All, que es un proyecto que hemos acabado ahora, este primer semestre de 2021, donde hemos generado los materiales para aquellos que saben de badminton, el cómo promocionarlo de manera inclusiva. Obviamente la formación de nuestros graduados, también el desarrollo de actividades reales, que no es verdad que en la universidad no hacemos actividades como tal, no somos un club deportivo, pero sí ayudamos a generar esos contextos de la mano de actividades reales que llevan o organizan otras instituciones. Obviamente lo que hacemos ha de ser publicado y si es en revistas científicas y con impacto, mucho mejor. Y finalmente, pues en estos últimos años nos hemos dado cuenta de que pasamos mucho tiempo sentados con instituciones, con colaboradores que ven en la inclusión una oportunidad para generar un impacto positivo en su comunidad. Seguramente en nuestro país, a día de hoy somos conocidos porque hemos ayudado a visibilizar la inclusión de diferentes maneras, especialmente de mano de las instituciones, ya sean comités olímpicos y paralímpicos, ¿sí? Que por ejemplo el 7 de octubre tenemos los Juegos Inclusivos que van a ser la bienvenida a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos que vuelvan de Tokio, y va a ser un día donde vamos a hacer Juegos Inclusivos, pero con deportistas que vienen de los Juegos. Obviamente también del ámbito representativo de la discapacidad en nuestro país y una red de federaciones por la inclusión que trabaja muy activamente para, desde el ámbito del deporte a las personas con discapacidad, pero también del deporte convencional, generar contextos de práctica inclusiva. Nuestro programa estrella es el deporte inclusivo en la escuela. Es un programa educativo que ya llevamos 8 años realizándolo en nuestro país, en diferentes regiones también, y ojalá que pronto pues también estemos aterrizando en Chile. Estos son los objetivos del programa y los pongo aquí porque van muy en línea con lo que hacemos con nuestros colaboradores, y es explicar los beneficios de la práctica inclusiva, especialmente en centros educativos, conocer de primera mano los deportes de personas con discapacidad, especialmente los paralímpicos, y concienciar de la situación de las personas con discapacidad en el deporte, que muchas de las veces es de exclusión. Obviamente no podemos hacerlo esto solo, hay muchas entidades que nos apoyan, y dicho esto, traigo aquí 4 reflexiones que me encantará debatir con ustedes, en el sentido de que este diplomado, viene a responder, estoy seguro, a una necesidad social, y es, primero, la actividad física adaptada, y por qué no, me atrevo a decir hoy, inclusiva, es un área de conocimiento dentro de la ciencia del deporte, reconocida por el ICSPE, pero también en los diferentes foros de desarrollo científico del deporte en Europa y, por ejemplo, en Chile también, donde hay una sociedad chilena de actividad física adaptada, que ojalá tuviéramos aquí en España, pero no la tenemos aún. Luego, decir que es un contenido obligatorio de los grados en ciencia del deporte, por lo tanto es un contenido importante, relevante y necesario, con posibilidades tremendas de desarrollo profesional e investigador. Y fíjense, por ejemplo, en nuestro país tenemos un posgrado en deporte para personas con discapacidad en la Universidad Autónoma de Madrid, con un sesgo muy orientado al desarrollo profesional, lo cual da una idea de la necesidad de la inclusión en la realidad. Y luego, obviamente, esto no debemos entender que estas personas que van a salir cualificadas de este diplomado van a ser verdaderos embajadores de la inclusión, en el sentido de que van a necesitar y van a desarrollar herramientas que van a permitirles ser, ¿por qué no?, líderes e inspiradores a nivel de su contexto y acciones a decididamente apostar por la inclusión. Y esto no es fácil porque muchas veces nos encontramos con muchas limitaciones, incluso desde el propio ámbito de las personas con discapacidad. Por lo tanto, es un reto yo creo que muy asumible por parte del diplomado, y hasta aquí voy a ir con mi manifiesto hoy, abierto a sus preguntas y agradecido de esta invitación, y de verdad mucha suerte en el desarrollo de este diplomado en actividad física y deporte inclusivo. Muchas gracias. No, Javier, tu presentación bien clara, bien sucinta, no desde el punto de la inclusión. Me encantó aquello que
que mencionaste de diferencia, ¿cierto?, entre Chile y España, donde vemos ciertas ventajas o aspectos positivos, ¿cierto?, en un lado y algunos otros en el otro país. Tengo una pregunta aquí en el chat, em, que dice, ¿cómo es posible, a tu criterio, ¿cierto?, impactar en la política pública con el fin de lograr garantizar que la actividad física sea un derecho social? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que a día de hoy tenemos suficiente sustento legislativo como para que esto no sea una duda razonable. No es una duda. Desde la Convención Internacional de Personas con Discapacidad a la salud científico académico, a la hora de justificar la necesidad del acceso a la actividad física y al deporte por parte de las personas con discapacidad. Punto uno. Para mí eso es ineludible, es decir, la ley nos avala. Lo segundo sería el hecho de acompañar a esas instituciones que tienen esas dudas o esas inquietudes. Obviamente, el desconocimiento genera miedo y no es baladí el hecho de, y estoy seguro que Yana nos va a traer algún ejemplo, el que los deportistas paralímpicos sean esos que nos ayudan a vehiculizar este mensaje, porque ellos tienen ese reconocimiento social y ese aval por parte de la comunidad. A veces un tal Javier Pérez o un tal Fernando que hable de su cátedra, pues bueno, llega a sus alumnos con algo de suerte, espero que sí, pero estoy seguro que esos deportistas en primera persona, generando ese contacto directo, son muy capaces de influir positivamente en su contexto. Por lo tanto, mi primera recomendación sería cuáles son esos deportistas que tienen esa imagen social en nuestra comunidad y a partir de ellos que nos ayuden a la hora de generar esos contextos de práctica inclusiva. Y digo práctica inclusiva, la práctica inclusiva no tiene que ser siempre con y sin discapacidad. Por ejemplo, estoy pensando en la bocha ahora, ¿no? La bocha necesita de sus contextos específicos. No estamos diciendo de que los contextos específicos de práctica ahora, de la noche a la mañana, sean malos, en absoluto. Lo que pasa es que el resto de las estructuras deportivas, a la hora de facilitar, estoy seguro que hay muchísimos buenísimos entrenadores de baloncesto en silla de ruedas que a día de hoy son entrenadores de baloncesto a pie, pero no saben que con una pequeñita formación y con un pequeño contacto se van a dejar enamorar por esa modalidad paralímpica. Este es un ejemplo. Súper. Última pregunta o comentario, ¿cierto? En particular que nos dejan aquí en el chat, me lo mandaron directamente, y que tiene que ver con varios de las personas que tomen este programa, ¿cierto? Efectivamente podrían estarse dedicando al trabajo en escuelas, en colegios, ¿cierto? En establecimientos educativos. Es algo que llamó la atención de tu presentación, es esto del deporte inclusivo en la escuela. La inclusión y la segregación comienza en los espacios educativos muchas veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficias tú, ¿cierto?, este tipo de formación para este tipo de intervenciones en particular, ¿cierto? Con, cada día se favorece los ambientes inclusivos y no las escuelas especiales versus las escuelas regulares. Bueno, yo creo que también es una pregunta para enmarcar, de educación física a la hora de hacer partícipe a los alumnos con discapacidad de un contenido tan necesario como la educación física. Pues aquí, obviamente, partimos de la premisa de que el profesor, el docente, recibe una formación de calidad en la facultad. Esto sería un punto uno. Por ejemplo, en nuestra facultad no todos reciben esta formación, por lo tanto, muchos de los docentes a día de hoy, que sabemos que están en la práctica, a veces adolecen de esa formación previa. Y luego, por otro lado, es necesaria la formación continua. ¿Por qué? Pues porque la metodología, las necesidades de los alumnos van evolucionando. Sabemos mucho más de las discapacidades a día de hoy que hace 10 años. Por lo tanto, la formación continua es necesaria. Decir también que no toda de la inclusión en el aula, pero el profesor de educación física tiene una responsabilidad importante, que es decidir, dada la flexibilidad del currículum, qué contenido ha de realizar o desarrollar con sus alumnos. Por ejemplo,
Aquí en España se habla mucho de los deportes individuales, los deportes colectivos, o los deportes de adversario como contenido de la educación física, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, oye, pues si el voleibol es un deporte de equipo, ¿por qué no hacer el voleibol sentado? Que es un deporte paralímpico y es maravilloso realizarlo en el aula, ¿no? El profesor se queda pensando y dice, pues quizá introduzca un par de sesiones en mi unidad didáctica de voleibol, por ejemplo. Bueno, pero eso es decisión del docente. Y nosotros, cuando colaboramos con el docente, somos muy cautos a la hora de respetar esa autonomía del docente, porque él es quien conoce a los alumnos, él es quien conoce el centro educativo, conoce el contexto, digamos, la comunidad alrededor de... Y hay que ayudarle. Y el programa favorecer que el docente utilice los medios que le facilitemos para promover la inclusión de alumnos con discapacidad, si los tiene, y la tiene alumnos que tiene. Entonces, os invito a todos a conocer el programa. Por ejemplo, Fernando lo conoce muy bien porque acabó el año pasado en su contexto y estamos muy contentos del programa a día de hoy y encantados de que contactéis con nosotros para conocer. Muchas gracias, estimado Javier. Nos queda una pregunta pendiente, la voy a dejar para el final, ¿cierto? Para respetar los tiempos y la presentación de Yana. Francisco Olmo nos hace una pregunta sobre estudio. Muchas gracias. Esta es la presentación, habiendo respondido parcialmente, ¿cierto?, algunas de las preguntas que se instalan en el chat. Con más de 10 años de experiencia en el campo de la gestión deportiva y de los grandes eventos deportivos. Posee estudios especializados en gerencia pública y en gestión deportiva. Ha gerenciado importantes programas e instituciones del deporte, relacionándose con organizaciones privadas y gubernamentales, gestionando proyectos de millones de dólares y teniendo responsabilidad sobre grandes equipos de personas y materiales. Ha sido parte de la delegación chilena en 7 mega eventos del ciclo olímpico paralímpico, siendo jefa de misión en 5 de ellos, destacando los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y los Río 2016. Ha trabajado en la organización de distintos eventos deportivos internacionales, siendo el más importante los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde fue la jefa de deportes de estos Juegos, y su actual rol de jefa de deportes e integración panamericana de los Juegos Santiago 2023. El tema que nos presenta hoy día Yana se llama Deporte Paralímpico y su desarrollo. Yana, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola Enrique, hola a todos y todas. Muy feliz de estar participando en este lanzamiento. Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar junto a Javier. La verdad es que estoy súper contenta de poder ser parte y aportar un grano de arena desde mi experiencia en lo que va a ser este diplomado, que por cierto me sumo a las palabras de Javier respecto a la importancia que tiene este diplomado en nuestra sociedad. Yo creo que, y la verdad es que considero además no solo la importancia de esta educación continua, sino que viene también a cubrir de alguna manera una falencia que tiene nuestro sistema educativo del rubro, que no incluye el deporte adaptado paralímpico y la inclusión como una materia obligatoria hoy día en pregrado, por lo menos en la mayoría de las universidades. Así es que me parece súper bien que avancemos en la profesionalización de nuestra área para avanzar en la inclusión, que es lo más importante que hablaba Javier. Voy a presentar, si me dan un segundito. Mientras tanto, ¿me avisas ahí, Enrique, si se ve la presentación? Sí, ya no se ve. ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo pone en modalidad de presentación. Y... Ahí lo puse en presentación. ¿Se ve como presentación ahora? Ahí estamos, perfecto. Perfecto, gracias, Enrique. Bueno, ya Enrique me presentó, solo reiterar quizás muy sucintamente, yo soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Santiago de Chile.
Así es que, bueno, y desde que me titulé, la verdad, ya llevo 12 años más o menos trabajando en el mundo del alto rendimiento específicamente, y ya en los últimos años, mayoritariamente, específicamente en el deporte paralímpico, y más específicamente también, como lo dijo Enrique, en el mundo de la organización de los megaeventos, donde tuve... no solo la organización, sino que en su momento también cuando me inicié en el mundo paralímpico tuve la posibilidad de participar en varios megaeventos y ser jefa de misión de deportes paralímpicos, y ya últimamente en organización de eventos donde estuve algún tiempo en los Juegos de Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, y ahora ya que estamos en nuestro territorio, tenemos los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, donde también ejerzo el rol de jefe de integración parapanamericana para hacer que estos Juegos sean realmente inclusivos y sean integrados. Creo que es súper importante mencionarlo, el concepto de este cargo y también de deportes. Para partir, quiero invitarlos un poco a conversar o expresarles un poco qué es lo que se entiende por paralímpico. Sería, bueno, interesante poder interactuar, pero lo voy a comentar yo desde acá, desde este lado, mencionarles algo muy básico y muy quizás concreto, que tiene que ver con que el concepto paralímpico significa paralelo al olímpico. Yo creo que eso es algo muy básico e importante que se entienda, a la vez de conocer que se escribe sin O. También es un punto práctico, cotidiano, que ocurre mucho, que es paralímpico, ¿ya? Y bueno, acá al lado también tengo como un poco esta similitud o paralelo entre el deportista olímpico y el deportista paralímpico, en el cual yo creo que es súper importante entender o visualizar a los deportistas paralímpicos de la misma manera que a los deportistas olímpicos, y evitar visualizar a los deportistas paralímpicos de una manera de solo como reconociendo, no sé, el esfuerzo o la pobre persona con discapacidad, cómo ha llegado a ser un deportista paralímpico, un deportista de alto rendimiento. Yo creo que es súper importante poder, en esta lógica de avanzar hacia la real inclusión, hacer un símil y decir, bueno, son deportistas de alto rendimiento. Tanto los deportistas olímpicos como los deportistas paralímpicos. Y les quiero mostrar un video que ojalá resulte, la tecnología me acompañe, para poder mostrarles algo al respecto de lo que estamos hablando. Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Branco, você. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando. É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora. Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, levei uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo
Então no começo o cara não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Bueno, ahí voy a tratar de avanzar. Ah, perdón. Ahí sí. Se me sigue escuchando, ¿no? Enrique, sí. Sí, ya no se escucha. Perfecto. Bueno, la idea del video un poco tiene que ver con poder expresar cómo en la sociedad hoy día se ve a las personas en situación de discapacidad, que es parte de lo que yo creo que todos desde nuestros distintos lugares, desde nuestros distintos ámbitos académicos o profesionales, etcétera, tenemos que aportar a poder cambiar esa percepción y no sorprendernos por tener personas con discapacidad que tienen ese nivel de rendimiento, de condiciones haya gustado. Solo muy brevemente, creo que es importante conocer respecto a los orígenes del deporte paralímpico. Justamente hace muy poquititos días Google hizo un reconocimiento a esta persona que ustedes ven acá, Ludwig Goodman, que es un neurólogo británico que fue el fundador, por decirlo de alguna manera, el impulsor del deporte paralímpico, que, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, él en el año 1948 realiza los primeros Juegos Deportivos para personas con discapacidad en el hospital en el que él trabajaba. Fue una manera de utilizar el deporte finalmente como una herramienta de rehabilitación en ese momento, para luego ya en el 1960 se realizaran los primeros Juegos Paralímpicos de la historia, luego de los Juegos Olímpicos de Roma. A modo de evolución, yo creo que es importante entender que el deporte paralímpico parte, como les dije recién, como una herramienta de rehabilitación, transformándose también, pasando por un ámbito que continúa igual en el tiempo, obviamente, como una herramienta de inclusión social, en un ámbito muy específico, como es hoy día el alto rendimiento. El deporte paralímpico es una actividad de alto rendimiento, o ha llegado más bien, no es exclusiva del alto rendimiento, pero ha llegado hoy día a un ámbito muy alto, de mucha exigencia, muy similar en igualdad de condiciones que el deporte olímpico. No es de un deporte, los Juegos Paralímpicos no son un juego recreativo, sino que es de alta competencia, y Londres 2012 yo creo que fue ahí un punto de quiebre respecto también al crecimiento del deporte paralímpico. Solo, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, hay 18 deportes paralímpicos, y quizás para los que son del mundo, que trabajan en el mundo del deporte del alto rendimiento específicamente, quizás entender que hay deportes de los deportes paralímpicos que están regulados por federaciones convencionales, es decir, la misma, por ejemplo, ITF, que regula el tenis, también regula el tenis en silla de ruedas. Y hay otros en los cuales, por ejemplo, el básquetbol en silla de ruedas, que son deportes que tienen su propia federación paralímpica. Por ende, quiero reflejar solo con esto que hay una diversidad de organizaciones en el mundo paralímpico a diferencia del mundo olímpico. ¿Cuáles son las discapacidades que acoge el deporte paralímpico? La discapacidad física, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Solo mencionar, acotar que algo que de repente genera cierta confusión, la parálisis cerebral, por ejemplo, del deporte de bocha, como ejemplo, es parte de la discapacidad física también. Y acotar también que muchos preguntan, por ejemplo, la discapacidad auditiva, que hoy día no forma parte del deporte paralímpico. Respecto a aterrizándolo a lo que van a ser los Juegos Santiago 2023, bueno, es una oportunidad única que tenemos, histórica, de poder dejar un legado social, específicamente en lo que tiene que ver con la inclusión, no solo en términos de mejorar nuestro rendimiento como país, en nuestra actuación en estos Juegos, sino poder utilizar esta tribuna para difundir el deporte paralímpico, para generar campañas de concientización respecto a la inclusión y a las personas con discapacidad. Por lo tanto, la verdad es que creo que todos debemos mirar estos Juegos y de alguna manera ser partes de ellos también. Y mencionarles
muy rápidamente cuáles son los deportes que hoy día tenemos en estos Juegos. Tenemos el paraatletismo, que es un deporte que acoge las 3 discapacidades del deporte paralímpico: visual, intelectual y física. El tiro paradeportivo, que es discapacidad física, o el tiro, pero el nombre oficial es tiro paradeportivo. Para natación, que al igual que atletismo es un deporte que acoge discapacidad física, intelectual y visual. El para powerlifting, que es discapacidad física. Tenemos el para tiro con arco, que también es discapacidad física. El para ciclismo, que tenemos visual y físico. El tenis de mesa, que tiene discapacidad física e intelectual. El tenis en silla de ruedas, que es discapacidad física. El para bádminton también. El para taekwondo, que también es discapacidad física. El fútbol PC o fútbol para parálisis cerebral, que como su nombre lo dice, acoge la discapacidad física para personas con parálisis cerebral. El baloncesto en silla de ruedas, deporte con discapacidad física y mi deporte favorito del deporte paralímpico. Bocha y rugby en silla de ruedas. Y de discapacidad visual, tenemos el goalball, el judo y el fútbol para ciegos. Bueno, eso es lo que quería comentarles hoy día. Sé que no hay mucho tiempo, así es que quise hacer un resumen rápido de lo que es el deporte paralímpico y de lo que vamos a tener hoy día en Santiago 23, así que dejo... Si es que hubiera preguntas, feliz de poder contestar. Muchas gracias, Yana, por tu presentación muy clara y muy motivante. O sea, lo que desarrollaste en otros lados ahora lo estás desarrollando acá en nuestro país. Así que excelente que nos toque pronto, ¿cierto?, ser anfitriones en esta tremenda actividad. Por ahora no tengo preguntas en el chat. Fernando nos está haciendo una preguntita específica aquí, y Francisco Olmo también. Lo primero que nos preguntan, Yana, es ¿cómo se ven los Juegos Santiago 2023 respecto a su implementación? Bueno, todos sabemos que no han sido tiempos fáciles para nadie en esta época de crisis sanitaria, de pandemia, más en el caso de Chile, que también hemos tenido una situación social importante. Por lo tanto, yo creo que este contexto nos invita de alguna manera a desarrollar unos juegos austeros, pero de calidad, y que sobre todo dejen un legado social. Yo creo que al final los juegos son un medio para conseguir un fin último, y ese fin, por lo menos lo que respecta a los Juegos Panamericanos, tenemos todo el interés de poder dejar un legado respecto a la educación del deporte paralímpico, a la inclusión y a la concientización que eso requiere. Y en términos de avance, hemos estado avanzando. Por supuesto nos hace falta un poco ir a los recintos, ir más a terreno, que es lo que más se ha dificultado hoy día. En términos presupuestarios tampoco ha sido fácil, por supuesto, pero hasta el momento por lo menos avanzamos a pie firme respecto a lo que van a ser estos juegos, y me gustaría también en ese sentido mencionar algo que no mencioné y creo que es importante conocer también, que tiene que ver con la inclusión, que Santiago 2023 es un comité organizador único para ambos juegos. No hay distinción respecto a las personas que organizan un juego respecto al otro, excepto personas puntuales como por ejemplo en mi caso, que nos hemos especializado y que vemos temas muy específicos del mundo paralímpico, pero somos personas muy puntuales, pero el comité organizador en general es el mismo. Por lo tanto, yo creo que eso también es un avance tremendo respecto a lo que han sido últimos Juegos. Lima también fue el mismo caso, fue un solo comité organizador, pero en Juegos pasados se hacían ciertas diferencias, y hoy día es súper importante que eso no suceda, y para eso está justamente el área que yo hoy día me toca liderar, que es asegurarnos que las necesidades del deporte paralímpico, que en otro momento me gustaría compartir con ustedes cuáles son, que son algunas especificidades respecto al deporte olímpico, se cumplan. Y eso creo que es súper importante destacarlo. Súper, muchas gracias, Yana, por la respuesta. Aquí Francisco Olmo te pregunta,
¿Qué necesita Chile para llegar a nivel paralímpico de países como Brasil o Inglaterra? Uy, profesor Francisco, me está poniendo en temas difíciles. Bueno, yo hace un tiempo ya no me dedico específicamente al desarrollo, la verdad, pero sí tengo mis ideas claras. Yo la verdad es que creo firmemente, si hablamos del ámbito de resultados específicamente, que es el que entiendo hacia dónde va la pregunta, primero hay que definir ciertas estrategias y priorizar también, aunque cueste a veces, ciertos deportes que son los que hoy día tienen mayor cantidad de medallas en los Juegos. Yo sé que eso quizás va en contra de la inclusión o de la masificación, pero quiero insistir que el deporte paralímpico a nivel de Juegos es un deporte de alto rendimiento y es sumamente válido que los comités olímpicos y paralímpicos opten también por dar ciertas priorizaciones, ¿ya? Lo que no quita que, por supuesto, hoy día los países como nosotros, para poder avanzar hacia eso, tengamos la obligación de poder desarrollar todos los deportes paralímpicos, porque es en la etapa hoy día en la que estamos, necesitamos generar una base muy grande y apoyar a los distintos deportes que hoy día están desarrollándose. Por supuesto, creo yo también que eso se complementa con un fortalecimiento de la competencia interna y nacional que se requiere y el fortalecimiento de las entidades más de base, de los clubes, en el caso de nosotros, todavía, bueno, muchos centros de rehabilitación también de donde se sacan deportistas paralímpicos, pero tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento del deporte federado y generar una base importante con oportunidades de desarrollo, con entrenadores capacitados. Para eso el diplomado creo que va a cumplir un rol también súper importante y eso, entregarles las oportunidades al final desde lo interno con el fortalecimiento de los clubes, las oportunidades de competencia interna de que puedan estar permanente compitiendo y por supuesto los que ya están en más alto nivel, darles la oportunidad de tener roce internacional también, que deportes por ejemplo como el que dirige el profesor, sin competencia internacional no hay posibilidad de aparecer en el ranking, no hay posibilidad de tener roce con otros deportistas y por lo tanto la probabilidad de crecimiento es muy baja. Así que en mi humilde opinión y así sin pensarlo más en profundidad, creo que esos serían los ejes principales. Excelente, muchas gracias. Última pregunta y bien cortito por el tema del tiempo, ¿cierto? Tamara Maldonado te pregunta si tienen pensado en incluir en algún momento la monta y o la equitación adaptada. Ahí Javier nos estuvo ayudando con algunos links, ¿cierto? Pero me imagino que es una pregunta dirigida específicamente a ti. Sí, la verdad es que en Santiago particularmente no, ya están definidos los deportes, son 17 deportes con 18 disciplinas, que son lo que les mencioné anteriormente. Sin embargo, ecuestre y el paraecuestre es una disciplina que está incluida en los Juegos Paralímpicos, por lo tanto yo creo que tiene que ver también con el desarrollo que tenemos en América. Así que no hay que perder las esperanzas, que en las próximas versiones se avance hacia allá, pero por lo pronto, desgraciadamente, no es un deporte que haya cumplido con todos los requerimientos y criterios que se consideran desde el Comité Paralímpico Internacional para poder ser parte hoy día de los Juegos, pero sin duda que es un deporte que en un corto o mediano plazo va a estar incluido. Súper, bueno, agradecemos a Yana Cunasa por su presentación y recordamos a los asistentes que terminada la última presentación que viene a continuación, vamos a abrir los micrófonos porque si a alguno se le quedó alguna pregunta o prefiere hacerlo a viva voz, ¿cierto? Siéntase en la libertad de hacerlo. Dicho eso, a continuación, el doctor Fernando Muñoz Hinrichsen, en el proceso del doctorado, ¿cierto?, nos va a hacer una presentación específica sobre este diplomado. Fernando es académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es doctorando en Salud y Discapacidad de la Universidad de Salamanca de España, es máster en Actividad Física, diplomado en Deporte Paralímpico, profesor de Educación Física y kinesiólogo, presidente de la Sociedad Chilena de Actividad Física y Adaptada, y quien finalmente dentro de este programa, ¿cierto?, va a ejercer como coordinador general del programa. La verdad que me siento muy, muy contento de que podamos
concretar esta actividad, Fernando. Venimos trabajando hace tiempo en conjunto por este diplomado. Te felicito por los tremendos presentadores, ¿cierto?, que convocaste para este webinar de lanzamiento. Y bueno, te dejo con la audiencia, ¿cierto?, para que nos hagas tu presentación y podamos, terminada esa, conversar, ¿cierto?, y interrelacionarnos de una manera distinta en base a preguntas que ya sean para las presentaciones anteriores o relacionadas particularmente con el diplomado. Gracias, muchas gracias Enrique por la presentación. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que están presentes por tomarse el tiempo de conocer un poco este camino que hemos tratado de ir generando y que creemos que a través de un programa como este podemos darle mucho más fuerza, que es la inclusión de personas con discapacidad a través de la actividad física. Así que darle las gracias a todos quienes se sumaron, darle las gracias a Yana por su tiempo, a Javier también por su tiempo. Yana está con full trabajo y me imagino que es muy valioso su tiempo en este momento, y Javier está en España en este momento, así que el cambio de horario también no es muy favorable, es bastante tarde allá, así que se ve que es de noche y efectivamente allá ya el sueño ya está empezando a ser parte de su actividad. Así que les agradezco infinitamente, y por supuesto también a la universidad por la posibilidad de abrir estos espacios que si bien son un derecho, que lo vamos a ver más adelante en la presentación, hay que no solamente quedarse en las leyes y en lo que dictamina la sociedad, sino que también hay que llevarlo a la actividad, y esta es una de las iniciativas. Les voy a hablar un poco del diplomado en actividad física, deporte e inclusión en esta versión 2021, que ha ido variando en el transcurso de los años, que tiene principalmente como objetivo y como parte principal eh, tratar de entregar una visión de que la actividad física y el deporte son un derecho social. Son un derecho que se enmarca en una serie de convenciones, leyes y también en acciones de países, incluyendo Chile, que buscan que todas las personas puedan ser partícipes. El programa en sí se enmarca en el modelo ecológico, que es el modelo que se utiliza para el contexto de la actividad física adaptada, y también buscar que participen personas para que puedan tomar y desarrollar estrategias con el fin de incluir en espacios diversos, principalmente en los de rehabilitación, que es uno de los focos muy grandes que tenemos en nuestro país. Sabemos que las estrategias de rehabilitación en Chile son uno de los focos más grandes en donde podemos encontrar a personas con discapacidad, y entendemos que la actividad física pasa a ser un rol fundamental en este proceso. El ámbito educacional, que es una responsabilidad que tenemos y de la cual nos tenemos que hacer cargo, sobre todo bajo lo que plantea el artículo, el decreto 83 de educación, la recreación y por supuesto el deporte, deporte adaptado, deporte paralímpico, deporte inclusivo y todas las expresiones que podemos encontrar. Siempre se me olvida nombrar el deporte unificado, por ejemplo, que es el que plantea Olimpiadas Especiales y que tengo el gusto de conocer también a través de Olimpiadas Especiales Chiles con Carolina Picasso, que siempre la nombro porque llevan un gran trabajo en nuestro país. Entonces esos son los objetivos principales de este diplomado, que se enmarcan un poco en la Agenda 2023 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que marcan en su punto 37 que la actividad física y el deporte son un factor fundamental para el proceso de la inclusión, no solo de personas con discapacidad, sino que de la comunidad en general. Por lo tanto, tenemos un aval internacional suficientemente grande como para entender que debemos hacernos cargo de esta situación, y que además a través de la UNESCO se ha ido consolidando con su Carta de la Educación Física del año 2015, que plantea principalmente que la educación física de calidad brinda oportunidades para adquirir aptitudes y características de ciudadanos con confianza en sí mismos y socialmente responsables, y que por lo tanto esto contribuye finalmente a que al siglo XXI, que es muy relevante para nosotros, exista una educación para la vida y la participación permanente en la actividad física, desarrollo de habilidades y valores para resolver los desafíos de este siglo,
apoyar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos activos y alfabetizarlos en este ámbito. Además, la Organización de Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, también declara que la actividad física es fundamental para las personas con discapacidad y de hecho en sus recomendaciones del año 2020 que rigen para este año también, plantea espacios fundamentales para personas adultas con discapacidad, para personas mayores, que también es un grupo muy importante al cual hay que abarcar en este proceso. Por lo tanto, el programa se enmarca en este movimiento internacional que busca que la actividad física y el deporte se transformen en un derecho social. La generación y desarrollo de programas de actividad física y deporte recreación con un ámbito educativo o en el ámbito educativo, en el ámbito de salud y en el ámbito de la rehabilitación, principalmente. Porque uno lo puede pensar, aquí por ejemplo está Yana, que es licenciada en Ciencias del Deporte de la Universidad de Santiago, Javier, que es parte también de una escuela en el INEF, que se encuentra en la Universidad Politécnica de Madrid, y yo, que soy profesor de educación física, que somos los tres presentadores, pero que no se enmarca solamente en el ámbito educativo o solamente del ámbito de la actividad física, sino que ese es uno de los prismas, por supuesto, y de los espacios fundamentales, pero también a profesionales del ámbito de la salud, kinesiólogas, psicólogos, terapeutas, otros profesionales que también se desarrollan en el ámbito de la educación, pero que no son profesores de educación física, como de educación básica, profesores de educación diferencial, profesores o profesoras de educación de párvulo, y a su vez también para otros profesionales que se relacionan con la actividad física, médicos, ¿cierto? Personas de servicios sociales, entrenadores, preparadores físicos. Por lo tanto, es un programa bastante abierto y que da la posibilidad de que se pueda generar una participación efectiva. Las actividades cuentan con un cronograma de 7 meses que tiene actividades que son asincrónicas de lunes a viernes y cada cierto tiempo, los sábados, una vez al mes, nos juntamos para hacer actividades en modalidad sincrónica. El programa está adaptado en modalidad e-learning, producto de la situación sanitaria, por lo tanto también da esa posibilidad de que personas de muchos lugares puedan participar y damos la posibilidad en ese sentido de ampliarlo no solamente a quienes puedan trasladarse, sino que personas de otros países, también pueden participar personas de otras regiones de nuestro país. Tiene 246 horas que se dividen en actividades curriculares, principalmente orientadas a la conceptualización y las bases de la actividad física, el deporte y la inclusión, desde los conceptos, desde la actividad física y el deporte adaptado, desde las características de quienes participan y son quienes vivencian la inclusión, como metemos en los deportes, en los deportes adaptados, en los deportes inclusivos, y cómo esto se aplica desde los principios y componentes del entrenamiento deportivo, la planificación y el diseño y desarrollo de planes de intervención. O sea, un programa que no solamente se queda en la teoría, sino que también lo lleva a una finalización de este, entregando y desarrollando un proyecto que da la posibilidad de presentarlo en algunos de sus lugares de trabajo o en algunos de sus lugares de desempeño con el fin de poder buscar que se garantice la inclusión. Los docentes estables del programa me presento nuevamente, Fernando, soy el director y también hago algunas clases entre medio del programa. Está el doctorando Felipe Herrera, que él es de la Universidad de Viña del Mar y trabaja hace mucho tiempo con nosotros. El doctor Luis Felipe Castelli de Brasil, que está en este momento viviendo acá en Chile. El doctorando Alan Martínez, que ahí aparece como magíster, pero está en este momento en su doctorado, perdón, kinesiólogo de profesión. Felipe Herrera es kinesiólogo también de profesión. Luis Felipe es profesor de educación física y doctor en actividad física adaptada en la Universidad de Campinas. Matías Enríquez, que en este momento se encuentra doctorando en la Universidad de Miguel Hernández. Él es especialista en fútbol 7 paralímpico, es parte y coordinador de la clasificación deportiva junto a un colega amigo y muy conocido, el profesor Raúl Reina.
y Francisco Olmos González, que está presente hoy día en el webinar, así que aprovecho de saludarlo. Francisco es magíster en educación y él también está haciendo en este momento su magíster en actividad física adaptada. Él es el seleccionador nacional de bocha paralímpica en nuestro país, trabaja con el Comité Paralímpico y trabaja también en varios clubes. Y también vamos a tener profesores invitados, que no quise ponerlos en la fotografía porque los estamos confirmando, pero ya tenemos invitaciones. Tenemos invitados al profesor Javier Pérez Tejero, que se encuentra por acá. Tenemos invitada a Yana también, que también la queremos invitar a participar. A María Isabel Cornejo, que no se pudo sumar el día de hoy. Y otras personas que estamos también sumándolas a este gran proyecto que para nosotros es muy importante. Ahí aparecen información para que se puedan acercar al programa. Está el correo electrónico de Educación Continua, en donde pueden hacer la pregunta que ustedes estimen pertinente, el teléfono de Educación Continua y el WhatsApp, que el día de hoy yo los invito al WhatsApp más que al teléfono, porque el WhatsApp es el medio de comunicación por excelencia en nuestro país. Otros países ocupan Line, ocupan otras plataformas. Nosotros, el WhatsApp es nuestra principal espacio, y partimos el 26 de julio de este año con las actividades asincrónicas. En ese código QR que aparece ahí, ustedes si lo activan, pueden dirigirse a la plataforma de educación continua, donde sale específico todo el programa, sale todo lo que ustedes necesitan y lo que requieran para poder conocer y poder acercarse, y por supuesto invitarlos a que puedan ser parte de esto. Para nosotros es muy importante y creemos que esto es un aporte principalmente para la sociedad. No quiero hablar de competencias con otras universidades porque no viene al caso, pero el valor que tiene monetario es un valor que está bajo, de hecho es bajo mercado, porque buscamos que participe mucha gente. Somos una universidad pública, por lo tanto, lo que buscamos principalmente es que se desarrolle el área. Por lo tanto, tiene un valor que obviamente costea el desarrollo de este, pero que va muy de la mano con un costo que es adecuado para su desarrollo. Así que los dejo invitadas, las dejo invitadas, los dejo invitados. Les agradezco el tiempo, la oportunidad, el espacio, el haber participado un día jueves a esta hora. Aquí en Chile, Javier, para que tú lo sepas, son las 5 de la tarde, es una hora todavía adecuada. Allá son como casi las 11 de la noche, ¿o no? ¿O ya cambiaron de hora? Sí, casi las 11 de la noche. Así que te agradezco el tiempo y agradecerle también a todos los participantes. Eso principalmente, Enrique. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Estaba escaneando aquí el código, interesante. Te manda de inmediato ahí a la página web para que todos nuestros participantes puedan explorar mayor información. Así como acordamos, la idea es que si alguna de las personas que están conectadas quiere hacer alguna pregunta, por favor, Mauricio, para que les desbloquee sus micrófonos y siéntanse en libertad de hacerlo. Fabián, Francisco, Diego, te veo por ahí, Mauro, Lourdes, ¿cierto? Que han estado conectados desde el principio, César Gallardo, Javiera Beltrán, Paloma. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que comentar, por favor, tenemos unos últimos 5 minutitos para que puedan hacer ahí sus preguntas. Javier, nos había quedado pendiente lo que nos preguntó el profesor Olmos, si es que en España hay algún estudio nacional de la población con discapacidad donde se compare el número de personas con y sin actividad. O sea, con y sin discapacidad que practiquen actividad física, recreación o deporte inclusivo. ¿Qué tan equitativo es? Muchas gracias por la pregunta. La respuesta rápida es no. No existe un estudio como tal. En nuestro país existe un estudio que se hace cada 5 años sobre hábitos deportivos de la población española, y ese estudio no contempla la condición de discapacidad, algo que nos parece una exclusión tremenda. Y sé que se están haciendo esfuerzos en incorporar esta dimensión al estudio, pero actualmente no. El único indicador de práctica deportiva, y lo cogemos así como decimos aquí con alfileres, es el número de licencias deportivas de las federaciones.
tanto deportivas convencionales como las de deporte de personas con discapacidad, que en nuestro país tenemos 5 relativas a los distintos tipos de discapacidad. Estamos hablando de que en el año 2018, son datos un poquito antiguos, estamos hablando en torno a unas 15.000 personas que con discapacidad tienen una licencia deportiva. Esto combinado con el número de personas con discapacidad en nuestro país, pues obviamente es irrisorio, 0,05%, una cosa así. Y si lo comparas con el 7% de la población sin discapacidad que tiene una licencia deportiva, una exclusión de libro. Pero obviamente hay un sesgo de poder muy importante y sabemos que las personas disfrutan en su ocio de la actividad física y que a nivel municipal y a nivel de club se hacen muchas actividades y a nivel de movimiento asociativo también, pero lamentablemente a día de hoy no están registradas. Y bueno, es algo que tenemos que remediar de alguna manera, pero que también es una oportunidad para ¿por qué no?, para la investigación. Perfecto, perfecto. Javiera, ¿no habías levantado la manito por ahí? No sé si Sí, aquí yo. por Más que favor. nada agradecerle la oportunidad de presentar el diplomado, aunque sea online, porque es mucho más fluido que consultar mediante cualquier plataforma. Entonces agradecer eso, y es muy cierto lo que dijo un exponente, que en la plata del diplomado es muy alcanzable en comparación a otros. Y el prestigio de la universidad al mismo tiempo también. De hecho, yo estoy a prontas de titularme y no se imaginan cuánto rato llevo buscando un diplomado de estas características, porque no todos se enfocan en estos. Yo actualmente trabajo y me desempeño en mi práctica profesional con niños con discapacidad y con vulnerabilidad, y es mucho el camino que tiene Chile por recorrer, y mucho lo que tenemos que recorrer nosotros, los que nos estamos formando, para alcanzar un buen nivel y poder aportar desde lo que más necesitan ellos. Así que agradecerle la instancia, y los que puedan cursar el diplomado y los que acepten, que lo aprovechen mucho. Eso. Súper, Javiera, muchas gracias por tu feedback. La verdad que toca ahí la pregunta que nos hacía Paloma, ¿cierto? En relación hacia dónde está el enfoque. Y nosotros como universidad, y en este caso Fernando, ¿cierto? Nunca ha sido la intención darle solamente el foco a lo terapéutico, a la rehabilitación. ¿Ya? Si se fijan, si bien van a haber aspectos que se tienen que trabajar desde el contexto de la rehabilitación, el programa abarca tanto lo educativo como lo deportivo también, ¿ya? Y los procesos educativos donde estamos involucrados nosotros como institución son claves de nuestro punto de vista. Así que agradecer, Javier, ahí la mirada, ¿cierto? Porque en general tienden a ser diplomados o capacitación y formaciones muy instrumentales, y la idea es que nosotros queremos darle, ¿cierto?, una impronta un poquito más global, más integral, y que permita efectivamente a distintos profesionales, como mencionaba Fernando, poder involucrarse dentro de una temática que es la inclusión, la actividad física, que hoy en día es clave. Así que eso. Ahí Fernando estuvo respondiendo también a través del chat, Paloma, para que te quedara más clarita ahí tu pregunta en relación al enfoque. Bueno, estimadas y estimados, siendo ya las 17:08, les agradezco su participación, agradezco nuevamente a Javier, a Yana y a Fernando por el tiempo y la dedicación. Una mención especial a medios educativos de la UNCE, que hace posible que esto salga al aire y que se transmita con la calidad que se está haciendo. Y más nada, desearles que tengan una linda tarde, y esperamos verlos en el inicio de este diplomado el día 26. Que estén muy bien, un gran abrazo, nos vemos.